Apenas voy a contar mi historia y ya me vienen los recuerdos perturbadores. Nunca pensé que escuchar la voz de mi esposa en medio de mis noches tensas me haría temblar de desesperación al no comprender qué era lo que quería de mí, además de saber que mi esposa Rebeca ya estaba muerta. Siempre fuimos una pareja muy unida, como hay muchas en ocasiones. Vestíamos del mismo color, teníamos los mismos gustos y, por lo general, andábamos juntos para todos lados. Por cosas de la vida, no pudimos tener hijos, solo nos teníamos el uno al otro, porque tampoco se nos ocurrió adoptar un bebé. Pero así éramos felices. En un día especial para nosotros, como lo era nuestro aniversario de boda, un 9 de diciembre por la tarde, no se me olvida, hicimos un pacto de sangre como habíamos visto en una película, la cual no recuerdo su nombre. Nos prometimos estar siempre juntos y amarnos aún después de la muerte. También nos juramos que al faltar uno, el otro no se casaría de nuevo. Jugamos, nos dijimos que si el que quedara vivo faltara a sus promesas, el otro vendría por él para castigarlo. Luego nos hicimos una pequeña cortada, ese día nos sentimos más unidos que nunca. Fuimos a comer para celebrar y, como a las 5 de la tarde, en un estudio fotográfico, nos retratamos para que quedara un grato recuerdo de esa fecha. Irónicamente, esa noche, una de sus hermanas la invitó a una cena donde irían puras mujeres, todas amigas de la infancia. Nos pusimos de acuerdo, y se fue. Por mi parte, invité a un amigo a ver un partido de fútbol. Puedo asegurar que era la primera vez que nos veíamos. En 10 minutos después de que se marchó mi amigo, recibí la terrible noticia de que mi esposa había tenido un accidente automovilístico y había muerto. Casi pierdo la razón. No pude llegar al lugar del accidente. Tal vez eso fue lo mejor. Alguien me llevó a la morgue a reconocer el cuerpo. El impacto fue tremendo. Verla cubierta con una sábana prácticamente roja, con su cabello despeinado y sus ojos sin cerrar por completo, fue una imagen espantosa. El velorio, el sepelio, las condolencias por su muerte, ver cómo metieron su cuerpo a un pozo para enterrarlo, fueron un martirio que, gracias a Dios, al final del día terminaron antes de que perdiera la razón por completo. No podía creer que había muerto. Me quedé parado frente a su tumba hasta que me avisaron que pronto cerrarían. Leí su nombre por última vez en aquella cruz blanca y caminé hacia afuera, acompañado de unas cuantas personas. Esa noche, cuando me encontré solo en mi casa por primera vez después de 18 años, fue tan doloroso que rompí en llanto. Recuerdo haberle reclamado a Dios por lo sucedido, también lo culpé de muchas otras situaciones. Me puse a gritarle no sé cuántas cosas más. Por fin, me quedé dormido. Me venció el cansancio o la debilidad por no haber comido por muchas horas. No sé cuánto tiempo pasó, estaba soñando que mi señora me acariciaba el cabello. Algo escuché porque me desperté de repente. Aún somnoliento, estiré la mano para tocar el lugar donde dormía ella. Me enderezó, como si se acabara de levantar. Recordé que Rebeca había fallecido. Al verme solo, me vinieron los recuerdos de los días posteriores, donde hablamos de los sueños y planes que teníamos pendientes. Me levanté extrañado porque olía a su perfume. Recorrí toda la casa sin saber lo que buscaba, todo el lugar estaba impregnado con su aroma. Revisé cada rincón, pensando que se había roto algún frasco, pero no encontré nada. Minutos después, me acosté de nuevo. Estaba intranquilo, buscando una explicación a todo aquello. Algunos ruidos apenas perceptibles se escuchaban del otro lado de la puerta de mi cuarto. Dominando mis nervios, abrí, volví a recorrer la casa, pero no había nadie. De rato, intenté dormir un poco más, apenas cerré los ojos, un ruido bastante fuerte en la cocina súbitamente me despertó. Recordé ese sonido. Era el que hacía mi esposa cuando lavaba los trastes por la noche. Sabiendo que algo raro estaba pasando, abrí la puerta lo menos que pude para asomarme, tratando de no hacer ruido. Me esforzaba para descubrir quién andaba en la cocina. Todo estaba en silencio, no puedo negar que me sentía nervioso.
No se podía distinguir nada porque no había luces encendidas. Me encerré de nuevo en mi habitación. No puedo asegurar si era real o mi mente me jugaba una broma. Lo digo porque escuchaba pasos que iban y venían. Después de 8 años de vivir juntos, me daba miedo aceptarlo. Era ella. Yo conocía su andar. Me preguntaba temeroso cómo podía ser eso posible. ¿Cómo pude? Pasé aquella noche. A la mañana siguiente, me levanté sintiéndome raro. No salí de mi casa, pero extrañamente nunca me sentí solo durante el día. Ya por la tarde, me sentía culpable porque no extrañaba a Rebeca, pero ¿cómo no extrañarla si todo el tiempo la sentía cerca? Por lo mismo, estuve muy tranquilo, planeando lo que sería de mi vida de ese día en adelante. Incluso, no sé por qué me pasó la idea de que al cabo de unos años podría rehacer mi vida. Esa noche, antes de dormir, me aseguré de que todo estuviera bien cerrado. Apagué todas las luces y me encerré en mi habitación. Me estaba quedando dormido cuando sentí que alguien se sentó en el colchón. Volteé, imaginándome lo peor, pero no había nadie. Hasta ese momento, me vinieron los recuerdos del pacto que habíamos hecho y lo que nos prometimos. Caí en cuenta de que la única explicación era que quien me rodeaba la casa podría ser el espíritu de mi esposa. No pude evitar tener un escalofrío. Amaba a Rebeca, pero les tenía miedo a los muertos, de hecho, a cualquier cosa que se relacionara con lo paranormal. Lo del pacto había sido un juego y nada más. La tercera noche, los ruidos se incrementaron un poco antes de las 2 de la mañana. Le hablé a una de mis hermanas para contarle lo que sucedía porque de verdad ya estaba asustado. Me sugirió que rezara y prometió que al día siguiente me visitaría. No me sabía muchos rezos, si acaso el Padre Nuestro y el Ave María. Recé con el foco prendido hasta que me cansé. Fue suficiente para que todo se tranquilizara, parecía que esa era la solución. Al día siguiente, cuando me levanté, uno de sus peluches estaba en la cama. Por más esfuerzos que hice, no pude recordar haberlo puesto ahí. Nervioso, lo agarré, lo puse en su lugar y salí del cuarto. Antes de mediodía, llegó mi hermana. Se notaba preocupada por lo que le había comentado. Platicamos cerca de 2 horas, la puse al tanto de todo, porque además me tenía que desahogar con alguien. Ella sí creía en cosas paranormales, aunque creer no bastaba para encontrar la solución. Me platicó de algunos casos similares, donde por no recurrir a una persona que supiera de eso, las consecuencias habían sido terribles. Escucharla contar esas historias me ponía más nervioso. Por lo mismo, mi hermana me pidió permiso para llevar a una persona a mi casa, de esas que entendían de cosas paranormales, fuerzas oscuras y todo aquello. Sin titubear, acepté, porque no sabía cuánto más podría aguantar. Esa misma noche llegó mi hermana acompañada de una mujer ya entrada en años. Apenas entró, percibió la esencia de otra persona, caminó por la casa, me aseguró que sí habitaba un espíritu inmundo y éste pretendía hacerme daño. Le expliqué que podía ser mi esposa recién fallecida, pero los amos no era posible que quisiera dañarme. Nos sentamos un momento, en pocas palabras, me explicó que hay ocasiones específicas en que los espíritus no se guían por buenos sentimientos, si acaso tienen impulsos. Algunos operan en contra de Dios de muchas maneras. Me dijo que ya no era ella, se había convertido en otra cosa desconocida para la mayoría de las personas. No era su alma buena la que se quería manifestar, ahora era un espíritu que yo no podía manejar. Se necesitaba un conocimiento especial para eso. En nuestro caso, por haber hecho un pacto, había que hacer un ritual de liberación, porque Rebeca se sentía con derecho sobre mí. Se resistía a irse, al menos a irse sola. Me aclaró la señora, en tono de advertencia, me dijo que se tenía que actuar de inmediato, porque mi esposa no pararía hasta llevarse mi espíritu por la fuerza. De hacerlo, ya nadie me podría liberar, tienes que comprenderla, me decía. De repente, perdió todo,
hasta su cuerpo me parecía una conversación extraña e incómoda. Nunca pensé que me vería amenazado por el espíritu de mi propia esposa, asustándome por las noches, queriéndome hacer daño. Me dijo que regresaría al día siguiente para llevar lo necesario para el ritual. Me dejó algunas hierbas de protección que coloqué por toda la casa. En mi cuarto, las puse debajo de la almohada y en mis pies. Todo eso no fue suficiente para quitarle la intención que tenía Rebeca. Durante la noche, desperté varias veces porque algo que no lograba entender me susurraba al oído. Además, todo el tiempo me sentía observado, se escuchaban murmullos y voces ininteligibles, pero no lograba descubrir de dónde provenían. Era difícil identificar el tono de esa voz o de esas voces porque se distinguían muchas. Como no veía a nadie, llegué a pensar que ya estaba perturbado. Quizá eso me hacía imaginar que todo aquello existía, pero solo estaba dentro de mi cabeza. Me sentí culpable de la situación, no solo de la que estaba viviendo yo también, sino de la de Rebeca. Primero, no debimos haber hecho un pacto sin conocer las consecuencias. Pero fue un error pensar en rehacer mi vida a los pocos días de su fallecimiento. Tal vez eso era lo que la había enojado. Dentro de lo que cabe, me encontraba tranquilo, esperando que pasara rápido la noche. Ya me había recostado sobre mi almohada cuando tocaron a la puerta de mi recámara. Sentí un hueco en el estómago y tuve esa sensación cuando la sangre se te va a los talones. Definitivamente, eso no podía estar pasando. Toda la casa estaba cerrada con llave. Rogué a Dios que ese ruido hubiera venido de afuera. Estuve inerte por algunos segundos. No me atreví a acercarme a la puerta, mucho menos iba a abrirla. De nueva cuenta dieron 3 toques. Tenía los labios resecos y me temblaban. Era tanta la impresión que batallaba para respirar. Me aterraba pensar que Rebeca estuviera del otro lado de la puerta, así como la había visto en la morgue, con los ojos entreabiertos y llena de sangre. Había escuchado que cuando tocan a la puerta, uno no debe dar permiso de que entren o abrir sin estar seguro de que lo que se encuentra del otro lado pertenece a este mundo. Cuando tocó por tercera vez, me levanté como pude y me acerqué a la puerta lo más que mi temor me permitió. Por primera vez, me dio terror oler su perfume. Con la voz entrecortada, le pedí por favor que ya se fuera. Con dificultad, le pregunté qué quería de mí. Todo fue un silencio inquietante. Después de unos segundos de tan perturbadora calma, me dijo, vengo por ti. Fue lo peor que pude escuchar. Tomé el teléfono para marcarle a mi hermana, pero por los nervios, no recordaba su número. La desesperación me hacía actuar torpemente. Aún con el terror que se había apoderado de mí, comencé a rezar en voz alta. Quizá en respuesta a eso, de vez en cuando se escuchaba que caían algunas cosas en la cocina. También parecía que se abría y se cerraba la puerta del baño. Se me borraron las ideas. Me quedé atrapado en mi cuarto. Me resistía a creer que me estuviera pasando algo tan aterrador. Volteé a ver el reloj. Apenas pasaban de las 4 de la mañana. Arrastrando las palabras por lo que estaba sintiendo, volví a preguntarle a Rebeca lo que quería. Me repitió lo mismo, vengo por ti. Escucharla decirme eso me hizo suponer que moriría del susto. Pretendiendo arreglar las cosas a mi manera, le comencé a hablar. Le dije que se fuera tranquila, que no pasaba nada. La amaba y nunca la olvidaría. Así yo estaría bien donde estaba, y ella descansaría en paz. También le pedí perdón por todos mis errores. Con palabras tiernas, le dije que no tuviera miedo de partir, porque en vida había sido una buena mujer. Le prometí rezar un novenario porque no lo había hecho, y encender algunas veladoras. Pero las manifestaciones no paraban. Podría asegurar que se caían los cuadros, se arrastraban los muebles y salían volando algunas cosas para estrellarse contra las paredes, como un intento desesperado para que todo aquello parara. Mientras rezaba, pinté una cruz en la puerta con un lápiz labial de mi esposa.
Aunque los sonidos perduraron hasta la madrugada, se esfumó el aroma de su perfume, y poco a poco dejé de sentir su macabra presencia. No dejé de rezar lo poco que sabía. Cuando me di cuenta, ya había amanecido. Dominando mis nervios, abrí la puerta. Aunque no había nadie, no me dejaban de temblar las piernas. Esperaba encontrar un desastre. Curiosamente, toda la casa estaba en orden. No había vasijas tiradas, los adornos estaban en su lugar, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Ese día no la pasé ahí. Me fui a la casa de mi hermana. Por el camino, miré la iglesia y me metí a orar por unos minutos, pidiendo por el descanso de mi esposa. A las 8 de la noche, pasamos por aquella señora y nos fuimos rumbo a mi casa con la incertidumbre de no saber lo que ocurriría. De algo estaba seguro, era muy difícil para mí. Ya adentro, con la ayuda mía y de mi hermana, la señora puso un gran espejo que ella trajo frente al espejo que había en la casa, donde mi esposa se había reflejado infinidad de veces. Lo colocó apenas a unos 2 metros de distancia enfrente de ellos, algunas velas encendidas, todas blancas, pero de diferente tamaño. Regó sal en sus alrededores, luego encendió unos carbones donde puso unas hierbas aromáticas que pronto arrojaron un humo bastante denso. En cuestión de minutos, invadió todo el lugar. Nos mirábamos con un poco de dificultad por el humo que había. Después, todo se volvió más tétrico cuando apagamos todas las luces, alumbrando solo con las velas. Nunca me imaginé verme en una situación como esa. No era común que tuviera pesadillas, pero en ese momento me imaginé que serían así de espantosas. La tensión iba en aumento porque, mientras la señora hacía todo eso, decía algunas oraciones bastante extrañas. Rezaba en voz alta muchas cosas que yo nunca había escuchado. Además, de vez en cuando manoteaba o extendía sus brazos. Le había cambiado el semblante. Con voz nerviosa, nos pedía que tuviéramos mucha fe y fortaleza porque las cosas se podrían poner difíciles. Me pidió una fotografía donde estuviéramos juntos, Rebeca y yo. Le di la foto que nos habíamos tomado unas horas antes de su muerte. Después de haber hecho el pacto aquel, cuando la miró, dijo que era perfecta. Nos explicó que el ritual no era para correrla o deshacernos de ella, era para abrirle camino y ayudarla a que se fuera en paz. Las luces de las velas servirían para alumbrar su recorrido. Una vez hecho eso, yo quedaría liberado de ella. Pero, sobre todo, teníamos que ayudarle con mucha oración porque eso era lo principal. Entre los tres lo podríamos lograr. En ese momento, tomó la foto y la fue cortando por la mitad, separando nuestras imágenes. Luego cambió el tono de su voz y nos advirtió que, si no funcionaba a la primera, sabríamos que no era el espíritu de Rebeca el que estaba en mi casa. Podría ser un demonio que, aprovechándose del pacto que hicimos, pretendía dañarnos y se haría presente delante de nosotros. Lo peligroso era que los espíritus inmundos no eran de humanos muertos, eran demonios que buscaban poseer a las personas. Cuando lo lograban, se tenía que recurrir a un exorcista, porque eso ya era sumamente peligroso. Todavía estábamos hablando cuando la señora interrumpió. Nos hizo una señal para que. No me pude aguantar y, en silencio, rompí en llanto porque me invadieron los recuerdos. Además, mirarla en esa forma espeluznante me helaba la sangre. Mi hermana y yo, sin perder la vista de los espejos, nos pusimos a rezar con toda nuestra devoción mientras la señora le pedía a aquella figura que se pasara al otro espejo para que siguiera su camino hasta la luz. Ahí, iba a descansar en paz. Nosotros, con nuestras oraciones, le pedíamos lo mismo. Pasaba el tiempo y no había ninguna respuesta. Los segundos se volvían minutos. Mi hermana, al igual que yo, se encontraba muerta de miedo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Comenzamos a rezar con más fuerza por segundos interminables. Aquella silueta oscura estuvo sin moverse, revelándose o tal vez no entendía qué era lo que le pedíamos.
A veces, desaparecía por milésima de segundos, pero volvía a manifestarse en un momento inesperado. Para nuestro asombro, cruzó hacia el otro espejo sin prisa. Parecía que se despedía de mí. Luego, se fue perdiendo dentro de él hasta que desapareció. Eso hizo suponer que me había soltado. Apenas iba a respirar tranquilo, sintiéndome a salvo, cuando otra silueta más siniestra y extraña se asomó por el mismo espejo. Pareciera que nos miraba extrañado. Este cambió todo el entorno. Un olor desagradable y una extraña tensión inundó toda la casa. Parecía que portaba cuerno y unas orejas enormes. La señora, al verlo, cambió el tono de su voz y, al igual que la primera figura, a esta también se la tragó el espejo que ella había traído. Por miedo, cerré los ojos para que no se me quedara en la memoria. Escuchaba cómo golpeaba el espejo, haciendo lo imposible por salirse, hasta que todo quedó en un siniestro silencio. Nos quedamos unos minutos esperando que sucediera otra cosa, pero ahora sí, todo había terminado. La señora nos pidió que encendiéramos la luz. Todo lo que había utilizado, la sal, el carbón, las velas, lo echó en una caja. Me pidió permiso para enterrarlas en el patio de la casa, al igual que el espejo, pero este lo rompió en todos sus pedazos. Los echó en una bolsa negra, la amarró con un listón rojo, y finalmente hizo unas oraciones. Cubrió la bolsa de tierra y le pintó una cruz encima, y digo que todo terminó como por arte de magia. La señora me dijo que tendría que dejar la casa por mi seguridad, y así lo hice. No recogí nada de mis cosas, mucho menos las de Rebeca. Salí huyendo de ahí para no volver. Lamentablemente, no guardo un bonito recuerdo de mi matrimonio. Pero reconozco que fue mi culpa, por lo mismo, no he vuelto a tener otra relación por mucho tiempo. Le lloré a mi esposa, pero las veces que soñé con ella fueron horribles pesadillas. Me repetía hasta el cansancio que un día vendría por mí, para por fin estar juntos, como nos lo juramos. Ahora sí creo en cosas paranormales, en espíritus y demonios, pero, sobre todo, jamás volveré a cometer el mismo error de hacer un pacto sin conocer las consecuencias. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro, para Rede.